necesitamos. ¿Cierto? Dios tenga misericordia y podamos, cierto, a tiempo valorar lo que Cristo es para nosotros. Gracias, Jesús. La palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 verso 15. Quiero invitarle, hermano, a compartir conmigo esta escritura, esta lectura bíblica. Colóquese de pie, el que así lo puede hacer, el que tiene Biblia, ¿cierto? Compártala ahí, léala conmigo. El que no, también ahí en el proyector se puede apoyar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Primera de Corintios capítulo 2 verso 15. Amén. ¿Lo ha encontrado, hermano? Amén. Le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Que Dios nos bendiga. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Que Dios nos bendiga, hermano. Tome, por favor, su asiento y ahí en su corazón dígale al Señor que anhela recibir un consejo maravilloso de Él en esta tarde. Amén. Gloria a Dios para siempre. No tenía, cierto, presupuestado hoy compartir alguna enseñanza de la palabra, cierto, pero el Señor dijo otra cosa. El Señor me permite estar acá una vez más para poder compartir con ustedes. Y yo le preguntaba al Señor qué es lo que hoy podemos recibir de parte de Él, qué es lo que Él nos puede impartir a nuestra vida en esta tarde. Y el Señor traía esta palabra a mi corazón. Creo que esta palabra, por no entender muchas veces, no comprender esta palabra, nos ha significado, hermanos, muchos dolores de cabeza, muchos malos ratos, muchas dificultades, hermanos, muchas derrotas, muchos fracasos. Hermano, no tan solo a nivel personal como hijo de Dios, sino que a veces también, hermano, mire lo que le voy a decir a nivel, hermano, familiar, a nivel sentimental, en toda área de nuestra vida. Es importante entender, hermano, lo que este texto, lo que Pablo está queriendo decir a través de este texto. Que Dios nos bendiga. Pablo, hermano, la Biblia habla, hermano, de que hay, hermano, 9 o más dones, hermanos, espirituales. La Biblia habla de que hay dones y hay ministerios, hermano, amén. Aleluya, hay 5 ministerios. Alabados al nombre de Dios, dentro de los cuales, cierto, está el ser pastor, maestro, evangelista, profeta, hermano. Y también, hermano, hay 9 o quizás más también en la palabra de Dios dones espirituales. Pero la Biblia, hermano, no habla, hermano, y no dice, hermano. A mí algo que me llamó la atención, porque lo primero que traía el Señor a mi corazón, es porque Pablo habla acerca del espiritual. Yo hoy en día, hermano, veo que muchas veces somos ligeros en juzgar las cosas, hermano, que vemos, o las personas, las cosas que hacen. Somos ligeros en definir nosotros si es correcto o no. Eso se llama juzgar. Decir si la persona está haciendo algo mal o no, esto está bien o está mal. O esa persona está mal, o queriendo decir que yo estoy bien. Eso se llama juzgar. Amén. Pero la palabra de Dios dice, hermano, primero el apóstol Pablo dice algo importante que yo quiero, hermano, poner en su corazón. Primero Pablo dice, pero
en cambio el espiritual. Y el Señor traía a mi corazón, me decía: Jacobo, mira, fíjate que no dice el pastor, ni el evangelista, ni el maestro, ni el que tiene el don de profecía, ni discernimiento. Hoy en día yo veo personas que porque creen que son pastores pueden juzgar, o porque creen que tienen un don espiritual pueden juzgar a otro, mirar a otro mal, o decirle a otro que está mal. Y la Biblia nos dice, hermano, que ni el pastor, ni el evangelista, ni el maestro, ni el profeta, ni el que profetiza, ni el que habla en lengua, ni el que tiene visiones, hermano amado, sino el espiritual. Lo vuelvo a repetir. Una de las cosas que Dios trajo a mi corazón, me dijo: oh, escucha esto, tú que eres pastor, me dijo el Señor. No porque seas pastor tú puedes jugar. El pastor no porque sea pastor, ni el evangelista porque evangelista, ni el que tiene dones porque tiene don. Y ese es un error que muchas veces ha entrado a la iglesia y ha causado fracaso. Y es una falsa espiritualidad. Porque la Biblia dice que el que puede juzgar no es ninguno que tenga un título. Sea quien sea, hermano, puede tenerlo o no. Lo importante es que sea espiritual. Primero, mire, imagínense las primeras palabras que Pablo dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. O sea, aquí hay algo importante, porque yo creo que esta palabra muchos la tergiversan y la distorsionan, hermano, porque creen que luego Dios los usa para hablar en lengua, predicar un día en el altar. Ya pueden decirle al hermano, a la hermana, está malo, juzgarla porque está haciendo algo malo. No. Y la Biblia dice que ninguno que no sea espiritual, sea quien sea, no puede juzgar. Solo el espiritual puede juzgar. Yo puedo ser espiritual sin ser pastor o evangelista, o tener uno de los 5 ministerios, los 9 dones. Yo puedo juzgar si soy espiritual. Yo puedo ser espiritual y no tener ni un don. Sí, puede ser espiritual. Una persona que nunca ha tomado un altar, siempre ha estado en la banca, ¿puede ser espiritual? Sí, puede ser espiritual. Una persona que tiene un don o un llamado, ¿puede no ser espiritual? Sí, alguna vez lo fue, pero en algún momento lo puede dejar de ser. Por eso que la Biblia dice que, hermano, no el que es el determinado, el que tiene un nombre, un llamado, un don o un ministerio, sino el espiritual puede jugar. Qué tremendo, ¿ah? Hermano, uno puede, hermano, no tener ningún llamado, ningún don, ningún puesto, hermano, y ser espiritual. Sí lo puede ser. Yo escuché una persona muy humilde y sencilla llorar diciéndome: pastor, yo llevo una herida en mi corazón. Hermano, ¿por qué? Porque esa persona era sencilla, estaba siempre en la banca, fiel en la casa del Señor, oraba a Dios siempre, y se acercó a alguien y le dijo que no tenía el espíritu, porque nunca, hermano, la vio que la usara el Señor. Esos son falsos espirituales que andan juzgando conforme a la carne y no conforme al espíritu. Porque ninguno, ni porque tenga puesto ni don ni talento, hermano, ¿cómo quiera llamarlo? Si no es espiritual, no puede juzgar. Que Dios nos bendiga. Dígame cuánto lo están entendiendo esto. Hasta aquí, ¿vamos bien? Amén. ¿Uno puede ser espiritual sin tener un puesto, un llamado, un don? Sí, lo puede ser. Amén. Uno puede no ser espiritual teniendo un puesto, un llamado o un don. Sí, porque eso no, hermano, no es. El ser espiritual no es algo irrevocable. El don es irrevocable, pero no ser espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ser, Dios me dio un don, aleluya, el don es irrevocable, pero yo puedo estarlo usando conforme a la carne, no conforme al espíritu. Hay personas que creen que porque tienen un don, hermano, ¿quiénes son esos? Le doy un ejemplo. Aquellos que cuando están, Dios les da el don de lengua y están en el culto, una manifestación, hablan en lengua y para afuera salen pelando y criticando. Esos hermanos ya no son espirituales. Tienen un don, van a tener que dar cuenta por el don, pero no son espirituales. Amén. El predicador que tiene el llamado a predicar acá y empieza, hermano, a criticar y a jugar la gente aquí arriba, no es espiritual, es carnal. Porque a eso Dios no lo ha llamado. Dios lo ha llamado a predicar la palabra. Amén. Pero pastor, estoy predicando la palabra. ¿Quién te la dijo? El Espíritu.
Yo le he dicho a los chicos, a uno de los chicos del grupo Alabanza, se lo he dicho, hermano, que aún las alabanzas que uno canta en el culto deben ser inspiradas por el Espíritu Santo. No porque yo creo que esto hay que predicar hoy, porque el hermano lo vi, al hermano haciendo cosas malas, le voy a predicar esto hoy. Eso, hermano, es carnalidad, no viene el Espíritu. Voy a cantar esta alabanza porque es linda esta alabanza, me gusta a mí lo que dice. Porque habla de la prueba y la prueba que yo estoy pasando. Emocionalismo, hermano. Y las emociones vienen de la carne. Ahora la pregunta del millón es, que usted y yo, que yo me hice, que usted se está haciendo. ¿Quién es espiritual? ¿Cuándo soy espiritual? Que Dios nos bendiga. El espiritual puede juzgar. Amén. Pero no es juzgado de nadie. El espiritual, hermano, es aquel que no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. El espiritual, hermano, y no le estoy hablando, ojo con esto, porque aquí yo hablaba con mi esposa estos días de una experiencia que Dios está provocando en la iglesia. Hermano, que son tremendas. En algún momento vamos, como dice el apóstol Pablo, todavía estamos creciendo recién y no podemos recibir alimento contundente. Dios permita que pronto podamos hablar cosas más elevadas, hermano. Hermano amado, la Biblia, hablábamos estos días de que, hermano amado, cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo tenía, hermano, si tenía alguien conocimiento de la escritura, era Nicodemo, un maestro de la escritura. Pero cuando Jesús lo vio, le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y de qué nacimiento me habla? Hermano, tienes que ser como el viento que sopla, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es el que nace de nuevo, es guiado por el Espíritu y no va donde él quiere, sino donde Dios lo lleva. Amén. ¿Alguien espiritual es fácil hermano, poder reconocerlo? Sí, porque camina en la palabra y no en los deseos de la carne. Amén. Yo me acuerdo que cuando comenzamos a hacer iglesia, hermano, venía Pedro y Juan aquí, decía era pastor, era evangelista, era predicador, hermano, y nosotros le damos el puesto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que se trata de un nombre, de una posición, de un título. Amén. Hasta que un día llegó un evangelista, hermano, a hacer un show en la iglesia que estamos allá. A hacer un verdadero show, hermano, en la iglesia. De que Dios lo está usando. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: dile que se pare y me pida misericordia, porque eso no es de Dios. Desde ese día, hermano, no cualquiera sube a predicar un altar, porque tiene que ser espiritual. El que es espiritual nace de nuevo. Amén. Ahora usted dirá: pero pastor, yo me bauticé. ¿Eso vale? Es el primer paso, pero no lo es todo. Tú necesitas, escucha lo que te voy a decir, esta palabra a mí me fascinó. Yo lo compartí con mi esposa estos días. Yo le dije: ¿sabe lo que significa eso? Eso significa transición. Yo lo busqué en el diccionario estos días, porque oía esa palabra pero no la entendía. Y la busqué en el diccionario y dice: transición significa pasar de un estado a otro. ¿Qué quiere decir eso? Del estado humano, natural, carnal, que son lo mismo, pasar a un estado espiritual. Ya no vivo en el estado humano, carnal, de la mente, de las emociones, guiado por mis emociones, mis pensamientos, por mis vanidades, por mis deseos humanos, sino paso a vivir en un estado espiritual, guiado por el Espíritu. Yo no pienso lo que yo quiero, lo que Dios quiere que yo piense, eso pienso. Alabado sea el nombre de Dios. Antes a mí me atacaban y yo respondía atacando. Ahora no, el Espíritu de Dios me dice: ama aún al que te hace daño. Amén. Antes yo criticaba al que hacía mal, ahora siento temor de hacerlo, no puedo hacerlo, porque el Espíritu te dice:
Tú no has sido llamado a juzgar. Si uno reconoce a alguien que es una persona, la Biblia habla carnal, humana, que vive conforme a la carne, o natural. Son dos términos iguales, significan lo mismo. Persona natural y persona carnal. Y yo busqué el significado de persona natural conforme a la Biblia, o carnal, y dice una persona que se deja. Escuche, ¿está escuchando, hermano? Porque Dios nos está poniendo un espejo acá. Porque Dios quiere que seamos transicionados. Hermanos, hay iglesias llenas de gente que no ha sido transicionada. Hermanos, aceptó a Cristo, entró a las aguas, pero no ha sido transicionado. Siguen en un estado carnal, natural. ¿Eso es bíblico, pastor? Se lo voy a respaldar al tiro. Pero escúcheme esto. El significado natural quiere decir la persona que se deja influir por las pasiones, los deseos, apetitos y sentidos de la carne en lugar de escuchar la inspiración del Espíritu Santo. Amén. No me digas que eres espiritual cuando alguien se acerca para hablar más del hermano y tú caes en el juego. No estás siguiendo la inspiración del Espíritu. Eso me dice que eres carnal. Se está cargando, pastor. Hermano, es palabra de Dios. Hoy es miércoles, día de enseñanza. Hoy día yo ni venía a enseñar, hoy día es el culto normal. Pero el Señor me dijo, quiero que hables esto. ¿Quiere que se lo respalde con la palabra, hermano? Amén. Usted viene a escuchar palabra de Dios o palabra de hombre. Palabra de Dios, amén. Entonces, hermano, mire, busque por favor en su Biblia ahí, hermano. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 3. Le vamos a echar la culpa al apóstol Pablo hoy día, hermano. Aleluya. Si quiere enojarse, enójese con él. El apóstol Pablo exhortando a la iglesia de los Corintios. ¿A quién? A la iglesia. Es bueno que uno aprenda un poco de historia de la Biblia, porque a veces tiene que saber a quién Dios le está hablando, porque a veces Dios no, los escritores o la palabra no le está hablando a la gente inconversa, le está hablando a la gente de la iglesia. Entonces a veces uno toma el texto y lo saca de contexto y dice, no, es para la gente del mundo. No, y Dios le está hablando a la iglesia. Aquí el apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia en Corintios. O sea, fácilmente nosotros podemos tomar este consejo y hacerlo nuestro. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Primera de Corintios capítulo 3 verso 3. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia en Corinto? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia en Corinto? ¿Alguien lo puede leer? ¿Ah? ¿Puede ser? Hermano Pedro, ¿lo puede leer? Venga rapidito aquí al micrófono así, porfa. Hermano, alguien que lo lea, porque alguien puede decir el pastor le pone. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Corintios, a los hermanos. En voz alta, por favor, hermano. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y decisiones, no sois carnales y analicéis y andáis como hombres. ¿Lo leo una vez más, hermano, por favor? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Pedro. ¿Se entendió? El apóstol Pablo, escuche lo que dice, mire lo que dice. El apóstol Pablo dice, aún sois carnales. ¿A qué se está refiriendo? Ustedes aceptaron a Cristo, se bautizaron, o sea, antes eran carnales, pero vinieron a Cristo, se bautizaron y siguen siendo aún carnales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo. ¿Le parece familiar esto en la iglesia? Contiendas. ¿Le parece familiar o no? No pasa. Extraño que pase eso en la iglesia. Contiendas, hermano, disensiones. Amén. Y pregunta Pablo, ¿no sois carnales?
y andáis como hombres. Es preocupante esto, hermano. Creyéndonos espirituales, hermano, cuando somos carnales. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir. Porque el carnal es natural, hermano, se deja influenciar por sus deseos humanos, pensamientos humanos, por lo que quiere hacer la carne y no por la inspiración del Espíritu. O dime que el Espíritu inspira al hermano a pelar a la hermana. Ay de Dios. Amén. O dime que la inspiración del Espíritu ver al hermano en el suelo y ponerle el pie encima para que no se vuelva a parar. Es inspiración del Espíritu. Hermano, es inspiración del Espíritu pararse, hermano, en una plataforma, hermano, en las redes sociales y decir, ese pastor es hijo del diablo. Eso, ¿se atrevería a decir usted que eso es inspiración del Espíritu? ¿Se imagina al Espíritu Santo inspirando esas palabras? Amén. Sin embargo, cuando los discípulos en una oportunidad se encontraron con unas personas que andaban predicando en el nombre de Cristo y no caminaban con ellos, los reprendieron y le dijeron que no lo hicieran, y vinieron a Jesús y le dijeron: maestro, enviamos a unos que están predicando en tu nombre, les dijimos que no lo hicieran porque no andaban con nosotros. Jesús le dijo: déjenlos. Amén. Y a veces, hermano, juzgamos sin ser espirituales. Es tiempo de que seamos transicionados. Es tiempo de que empecemos a orar más que por una casa, un auto, por mi familia, por mi matrimonio. Señor, yo quiero ser transicionado. Amén. Porque a veces, hermano, en un matrimonio, ¿por qué no nos podemos entender y chocamos? Porque uno es espiritual y el otro es carnal. ¿Y pueden andar dos de acuerdo? Amén. Y no sé por qué no me entiende. Si no te puede entender. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Vaya a la Biblia conmigo, iglesia, por favor. Vaya a la palabra de Dios conmigo. Amén. Y 1 Corintios 2:14, sigamos hablando de Pablo. Amén, gloria a Dios. 1 Corintios 2:14, ¿qué dice ahí mismo? Aleluya. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Amén. Y es por eso que la Biblia dice: no te unas en yugo desigual, porque tú, siendo espiritual, te vas a unir a alguien que es carnal, vas a vivir chocando. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios dice, hermano, en cambio el espiritual juzgará todas las cosas. Amén. El espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Escucha. Estoy terminando para los que se quieren ir. Hermano, juzgado de nadie. Mire lo que dice el texto. Se entiende de esta manera. Dios me lo dio a entender de esta manera. El espiritual puede juzgar, sí, pero no está llamado a juzgar. Amén. Amén. Usted puede ver a un espiritual, usted no lo puede engañar con falsa espiritualidad. El espiritual, hermano, percibe al tiro cuando alguien le está hablando sin ser realmente espiritual, porque conoce las cosas del Espíritu de Dios. Está juzgando. Se acerca alguien de una persona espiritual, se acerca a conversar con una carnal, y el espiritual está ahí, discerniendo que lo que ese hermanito es carnal, pero no lo juzga. Sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pero nunca lo va a
juzgar. Eso hace una persona espiritual. Una persona espiritual, cuando ve a alguien que está mal, no le pone el pie encima ni le dice, estáis mal, te vaya a perder. No, la persona espiritual discierne que está mal y luego va con palabra de sabiduría y lo aconseja. Porque Él no está llamado a juzgar, sino a restaurar, a levantar, a edificar. Amén. Esta noche el Señor nos está enseñando a identificar Verdaderos espirituales. amén, conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice, el espiritual puede juzgar todo. Ojo, que si usted ve a alguien que es espiritual, no le vaya a querer vender la pomada que usted es espiritual, porque Él lo va a saber. Amén. Amén. Lo vas a ver. Lo que pasa es que Él no te lo va, no te va a atacar, no te va a confrontar, porque Él no está llamado a juzgarte. La Biblia dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, Pero Él no es juzgado de nadie. ¿Qué es el juzgado? Donde usted lo van a juzgar, ¿cierto? ¿Quién es el que juzga? Cristo. Él es el que va a juzgar todas las cosas. Por eso que la Biblia dice, dejad que el trigo crezca juntamente con la cizaña. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Deja que el trigo crezca juntamente con la cizaña, porque tú no estás llamado a separarlo, pero sí a identificarlo. Tú sabes qué es trigo y qué es cizaña. Eso lo sabe una persona espiritual. Amén. Yo le pido al Señor que no importa cuán alto uno pueda llegar, que nunca deje de ser espiritual. Porque el ser espiritual es mantener la comunión con el Espíritu Santo y vivir bajo la inspiración del Espíritu Santo. que Dios nos bendiga, iglesia amada. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Hermano amado, En esta tarde necesitamos ser transicionados. Es preciosa esa palabra. Necesitamos pasar de un estado de naturalidad, de carnalidad, a un estado espiritual. Y no seguir viviendo, como dice Pablo, aún en la carne. ¿Cuántos se colocan de pie? Oh gloria, oh gloria. Vamos a adorar a Dios un momento. Vamos a adorar a Dios un momento. Oh rabababa, shendarabasaya, makuraba. yo no vengo aquí a juzgar a nadie.